La verdad fue un desafío porque es la primera vez que se hace un congreso argentino de infectología en el norte del país. Se estaba realizando principalmente en Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata y Rosario. Bueno, nos propusimos hacerlo, nos presentamos en la postulación y fue seleccionado por los socios de la sociedad que estaban deseosos de traer el congreso acá a Tucumán. Y la verdad que fue un desafío haber trabajado tanto, fue un esfuerzo de mucha gente, sobre todo del grupo de trabajo del comité organizador local, con un grupo de infectólogos que me apoyaron enormemente para poder planificar, gestionar, resolver todos los problemas. Y la verdad que las expectativas nos colmaron. A todos están entusiasmados. Esto es un congreso que realmente logró un muy buen nivel científico y también social y cultural. La verdad que al día de hoy más de 2.300 inscriptos que han participado en sesiones, conferencias, la presentación de los invitados extranjeros, que fueron 14 invitados extranjeros, más de 100 invitados nacionales a disertar en diferentes temas que hacen a los problemas de las enfermedades infecciosas en nuestro país, y principalmente la agenda fue dirigida hacia nuestros problemas, los problemas de la región del norte que nosotros tenemos, las infecciones emergentes, los problemas que tenemos en el tema de las infecciones de transmisión sexual, el tema del VIH, el tema de las vacunas. Y uno de los temas principales fue la resistencia antimicrobiana. Entonces, muchos de estos se debatió, se discutió, se propuso, se tiraron ideas, se hicieron contactos, y esto va a tener impacto no solamente en la salud de nuestros pacientes, en cómo mejor prevenir, cómo mejor curar, cómo mejor asistir, sino también un impacto enorme en la salud pública. Esto lo vamos a ver próximamente. Y para ello hemos tenido apoyo de muchas instituciones y auspicios y patrocinios de instituciones locales, principalmente del Ministerio de Salud de la provincia, que realmente vio que esto era un momento muy importante para la capacitación y el perfeccionamiento de los profesionales. Hicimos un común acuerdo, un programa de becas de inscripción que posibilitó que muchísimos profesionales de nuestra provincia, no solamente médicos, bioquímicos, enfermeros, kinesiólogos, pudieran participar del sistema provincial de salud, pudieran tener la posibilidad de acceder a un nivel de congreso de este tipo. También hicimos convenio y común acuerdo con las universidades y posibilitamos que docentes y estudiantes puedan participar en el congreso en este programa de becas de inscripción, lo mismo que el colegio profesional, el colegio médico, el Círculo Médico del Sur. O sea, realmente yo me siento satisfecho, no solamente que esto haya servido para todos los infectólogos del país, para conocer Tucumán, para actualizarse, para mejorar, sino también a los profesionales de Tucumán, a la salud de Tucumán. Vine invitado por la Sociedad Argentina de Infectología para comentar la experiencia que estamos llevando adelante en Latinoamérica sobre la implementación de programas para optimizar el uso de antibióticos en las instituciones de salud. Argentina es uno de los principales países que está aportando a este estudio, que tiene como objetivo mejorar el uso de antibióticos para disminuir el tema de la multiresistencia, de los gérmenes resistentes, que hoy se está convirtiendo en un problema a nivel mundial. Es un estudio que empezó en Argentina en el año 2016 y que desde el año 2018 se extendió a toda Latinoamérica. Argentina continúa participando y estamos midiendo el consumo de antibióticos en unidades de cuidados intensivos y estamos desarrollando estrategias para optimizar el uso de esos agentes en esas unidades con el propósito de reducir la presión que ejerce el consumo sobre el desarrollo de gérmenes que se vuelven resistentes a esos antibióticos, impidiendo su uso futuro. Como que uno va gastando los recursos que no se renuevan y hace que de golpe una infección por un germen resistente no tenga recursos para ser tratada. Hay dos aspectos importantes. En el área institucional, cuando uno se refiere a los hospitales, la decisión del uso de antibióticos parte básicamente de la decisión del médico, y lo que nosotros estamos haciendo es generar estrategias para mejorar el uso de estos antibióticos en las situaciones en que están realmente requeridos. En la parte ambulatoria el tema es un poco más complejo porque hay factores sociales, factores culturales
factores relacionados con la profesión médica en sí que estimulan el consumo de antibióticos. Para poner un ejemplo, hay estudios que demuestran que los pacientes que hacen consultas ambulatorias con médicos se van mucho más satisfechos de la consulta si se llevan un antibiótico que si no se llevan el antibiótico. Entonces ahí el proceso es más complejo porque hay que educar al médico y también educar al paciente sobre los riesgos que implica recibir antibióticos cuando estos no están estrictamente indicados. La charla que nosotros dimos fue todo lo que se llaman programas en mejorar el uso de antibióticos, tanto en las instituciones, que fue de lo que yo hablé. Nosotros estamos desarrollando un programa de mejoramiento del uso de antibióticos en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, y también en la mesa se habló del uso en la población general. Nosotros tenemos un problema en el mundo y en la Argentina, es que tenemos cada vez más bacterias resistentes a los antibióticos. O sea, que el antibiótico que una persona vaya y tome tal vez no le haga efecto para curar su enfermedad porque tenga una bacteria resistente. Eso nos obliga a usar cada vez antibióticos más difíciles, más caros, y ya tenemos en el mundo bacterias tan resistentes que no hay ningún antibiótico que las pueda curar. O sea, que matan gente. La Organización Mundial de la Salud calcula que para el 2050 la resistencia a los antibióticos va a ser la primera causa de muerte en el mundo. Las bacterias han cambiado y pueden generar mecanismos para hacerse resistentes a los antibióticos. Y el antibiótico que hace unos años utilizábamos para tratar una neumonía, una infección urinaria, en ocasiones puede ser inútil, no trabajar, no curar, porque la bacteria generó resistencia. Entonces me puede pasar que yo tengo una paciente, una chica de 18 o 20 años que tenga una infección urinaria, y tal vez leve, común, de esas que son tan frecuentes, y tal vez la tengan que internar porque la bacteria se hizo resistente a la mayoría de los antibióticos y solamente tenga alternativas por ahí para aplicar en forma endovenosa. O situaciones más complejas en una terapia intensiva, paciente grave que adquiere infecciones por gérmenes que son multiresistentes a todos los antibióticos y se nos complica. Eso es una problemática que se va viendo en los últimos años y con la que se prevé que puede ir en aumento. Así que es muy importante que trabajemos sobre eso. Los médicos indicando los antibióticos cuando es necesario, solamente. Por ejemplo, las gripes, los resfríos que muchas veces nos agarran ahora en los próximos meses, empieza la época. Bueno, ¿me tomo un antibiótico? No. El antibiótico, cuando está indicado, el 80% de las faringitis, de las infecciones de la garganta, son producidas por virus, por lo tanto no necesitan la administración de antibióticos. Así que eso por un lado. Y por otro lado, que cada uno de nosotros utilice los antibióticos prescritos por el médico y como el médico los prescribió, los indicó, la cantidad de días, las horas, las tomas, y que no se nos ocurra tomar antibióticos por nuestra cuenta. Bueno, ¿qué me va a hacer? El antibiótico, a diferencia de otros, actúa sobre las bacterias. Las bacterias se transmiten luego su información genética unas a otras y pueden generar esa resistencia. Así que tenemos que ser muy cuidadosos en prevenir las infecciones, tratarlas como corresponde, no automedicarnos, mantenernos vacunados y con todas las vacunas al día para prevenir las infecciones, pero fundamentalmente eso, cuidar los antibióticos, que son un recurso finito. Un día se los pueden acabar y ahí puede haber infecciones que no podamos tratar. Por eso es tarea de todos, ¿no? De los médicos, del Estado, pero también de cada uno de nosotros. El desafío en realidad es para todos, no es solamente para nosotros como profesionales. Este es un problema que excede largamente el ámbito de la salud. Ya está en la órbita de la política, está en la órbita de la economía mundial. La resistencia de los gérmenes
son las bacterias primariamente, no tanto los virus. Las bacterias a los antibióticos es un problema que se piensa que puede generar un impacto económico muy importante en las próximas décadas. De modo que es un tema que hay que abordarlo desde distintos niveles. En la esfera pública, que es donde yo trabajo, se están haciendo muchos esfuerzos para lograr controlar la venta de antibióticos sin receta y cumplir la normativa que dice que hay que expenderlos bajo receta archivada, para adecuar las presentaciones de los antibióticos a las duraciones recomendadas de los tratamientos, para que no haya antibióticos en los botiquines de las casas, que los tratamientos duren exactamente lo que tienen que durar, ni más ni menos. Pero también hay que hacer trabajos desde las sociedades científicas, como la Sociedad Argentina de Infectología, y también a nivel individual. Cada uno de nosotros, como personas, como individuos de la comunidad, podemos hacer algo para luchar contra la resistencia de los gérmenes. Por ejemplo, no automedicarse, por ejemplo, no convidar antibióticos, no recibir antibióticos convidados, cumplir la duración de los tratamientos, no porque uno se sienta bien dejar el tratamiento por la mitad, ni tomarlo en exceso. Ese tipo de cosas, y lavarse las manos, digamos, todas las medidas de higiene para prevenir infecciones, parecen muy fáciles y muy básicas, pero son fundamentales para que entre todos podamos hacer una lucha ordenada contra la resistencia de los antimicrobianos. Lo primero que hay que ver es si el antibiótico que se indicó estuvo bien indicado. La mayoría de la gente que va al médico va en invierno cuando tiene un resfrío o un poquito de fiebre. Y la verdad es que esos resfríos o poquititos de fiebre son producidos por virus y no necesitan antibióticos. Tenemos que cambiar la cultura de tomar los antibióticos para los resfríos o las fiebres del invierno, excepto en situaciones muy puntuales que sí, algunas necesitan antibióticos. Cuando la persona va a otro médico y se cura, lo más probable es que se cure porque pasó la evolución de su enfermedad y no por la acción del segundo médico. O sea, la gripe es un virus que puede dar enfermedades muy graves, acordémonos de la epidemia que hubo hace no muchos años, y puede matar a una persona, pero no se cura con antibióticos. En el caso puntual de la gripe existe un medicamento, pero eso sí es gripe documentada en una persona de riesgo. Entonces, el problema es que consumimos un medicamento que no es útil, que nos puede hacer mal y que va generando que las bacterias cada vez sean más resistentes. ¿Qué pasó cuando la gente se dejó de vacunar para el sarampión? El sarampión, que era una enfermedad que no existía más, está reapareciendo en América y en el mundo. Está muriendo en Europa miles de niños de sarampión por año, que era una enfermedad que no existía. Entonces, las vacunas en el mundo demostraron que son efectivas, con tasas de efectos adversos muy bajos. Lo que pasa es que a veces los médicos no explicamos para qué sirve. O sea, si yo a una persona que tiene indicación le doy la vacuna para la gripe, lo que estoy evitando son las formas graves de la gripe. Puede tener una gripe leve o puede tener otros virus que circulan durante el invierno, ya que la gripe no es la única, y que dan resfrío, fiebre, malestar y que uno tenga que pasar unos días en cama. Para eso no tenemos vacunas. Entonces, la antigripal es específica para la gripe. Lo que yo le puedo asegurar a aquella persona que se vacune para la gripe es que no va a tener una gripe grave, no se va a morir de gripe. No le puedo prometer que va a pasar un invierno sin enfermarse. Y eso es lo que a veces nos cuesta explicar. Es el paciente el que presiona al médico y doctor, ¿no me va a prescribir un antibiótico o no me va a recetar un antibiótico? En general hay un mito que todo cuadro febril implica una infección y que esa infección tiene que ser tratada con antibióticos. Sin embargo, más del 70% de las infecciones respiratorias altas son virales
y no requieren tratamiento antimicrobiano, o sea, no requieren antibióticos. Entonces, ese mito es el que empuja a un consumo inapropiado. La manera de contrarrestar esa expectativa que tiene el paciente de querer llevarse un antibiótico luego de la visita es que el médico le explique por qué no es necesario y a su vez de información adicional con folletería que uno le pueda entregar al paciente, educándolo, y todo lo que estamos haciendo acá en este evento y lo que ustedes me están permitiendo a mí decirle a la comunidad. El antibiótico solo debe ser tomado con una prescripción médica. Debiera ser vendido también con una prescripción médica, no es un producto que yo compre en la farmacia de venta libre, ¿no es cierto? El farmacéutico entrega el antibiótico contra la presentación de una receta, porque tiene que estar indicado por un médico, porque a veces puede darse eso que decíamos, que yo crea que tenga un cuadro producido por una bacteria y tome un antibiótico, y que no lo necesito. Eso que puede ser inocuo, porque por ahí puede alterar la flora y la carga genética y la capacidad de los genes de las bacterias, y las bacterias generar mecanismos para hacerse resistentes. Cuando sí lo necesito, luego el antibiótico no me sirve. Así que nunca automedicarse. Tenemos que educarnos no a nivel profesional solamente, porque los profesionales también nos tenemos que seguir educando, pero hay que educar a la gente desde el colegio, desde la escuela, a que los antibióticos son un bien que es un arma de doble filo. Pueden hacer mucho bien y a la vez pueden hacer mucho mal. Cada vez que uno toma un antibiótico, puede curar alguna infección si es que el antibiótico está adecuadamente indicado, pero al mismo tiempo está generando resistencia. Hay que pensar el uso de antibióticos como un problema que no es individual. Que yo tome antibióticos me impacta sobre mi salud, pero también impacta sobre la salud de todos los que me rodean. Entonces, si yo no completo el tratamiento antibiótico, los gérmenes que están causando la infección en mi organismo pueden desarrollar resistencia y yo los puedo transmitir a la gente que me rodea. De modo que los antibióticos tienen un impacto individual, como todos los medicamentos, pero también tienen lo que llamamos un impacto ecológico. Cada vez que alguien toma antibióticos, afecta su propia salud y la de todos los que lo rodean. Hay que pensarlo desde esa óptica comunitaria.